equipo que ha ganado el debate y por tanto se convierte en el segundo finalista es el equipo En Contra, Aduz. Muchas gracias a los equipos, por favor, tomen asiento. Y vamos a tener el inmenso honor de cerrar esta final. Jesús Cabet, representante de Pensando, La Mieva, Inmaculada Méndez, lo que le debemos que este evento se celebre, sobre todo su apuesta por esta herramienta como vehículo para conseguir todo el talento. Los unía Muñoz, de Yugo, habéis dormido todos y todas de una forma muy cómoda gracias a Yugo y a su compañía. También van a estar Elena Pérez, Gaisca, Juan Santamaría, Mónica Álvarez, Daniel Mariso, Alberto Muchán, Laura Ortega, Andrea Machuza, Manuel Mora, Juan Pablo García Gaso y María Gómez. Jueces, por favor, en las dos primeras filas habilitadas. Muchas gracias. Como jueza principal de la final, Mónica Álvarez, por favor, y Eugenio Martínez. Y mucha suerte para deliberar, porque vais a ver que es la Universidad de Zaragoza y de Madrid. Gracias. Y luego el directo se podrá ver. Equipo 2 en contra, Indalo a favor. No, disculpa. Equipo Indalo en contra, Aduz 2 a favor.
se llama la introducción a favor a la tribu. Corría la noche del 24 de diciembre y el Grinch, cansado de soportar una Navidad falsa y materialista, decidió robar. Mas cuál fue su sorpresa al amanecer cuando, a pesar de haber vaciado cada casa y cada calle, los oyó cantar juntos, porque no podía robar el significado de la Navidad. Muy buenos días, mi nombre es María y junto con mi compañera Violeta, permítanme ser el fantasma de las Navidades presentes y acompañarnos a través de este debate para responder con un rotundo sí. Sí es lícita la comercialización de la Navidad porque atiende a la razón y a la justicia de los agentes a los que afecta. Y es que entenderemos comercialización de la Navidad como esa oferta o consumo específico y fuera de la rutina debido al contexto navideño. Y la pregunta es, ¿quién comercializa esta Navidad? Pues lo hace el mercado a través de las empresas que buscan un beneficio económico de este contexto. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos si es lícito que las empresas saquen un beneficio económico de la Navidad? Pues según la RAE, será lícito cuando atañe a la justicia y a la razón, por lo que la carga de este debate no demuestra que trae beneficios o perjuicios comercializar, sino si lo hace cumpliendo con la razón y la justicia cuando busca este beneficio económico. ¿Y a quién tenemos que ver si perjudica o no? A dos agentes principales. El primero es la religión y sus tradiciones, para el que debe ser razonable al respetar y mantener la coherencia con el origen cristiano. Y el segundo son los consumidores, para que se constituyen como la sociedad en general que se ve afectada por este fenómeno global, para los que habrá que garantizar justicia en el acceso. Así pasamos a nuestro primer argumento, que es un argumento de origen, en el que decimos que es lícito porque no altera la razón de ser de la Navidad, sino que contribuye a su continuidad. Tenemos que entender que la Navidad es una festividad híbrida, que por un lado tiene los valores cristianos, el nacimiento de Cristo, y por otro lado tradiciones sociales de gran importancia que también aportan un valor. Ambos planos no se ven amenazados, de hecho se ven reforzados de forma coherente en la construcción de estos valores y estos objetivos. Lo primero que tenemos que hacer es entender que existe un error cuando creemos que es incompatible consumir con la religiosidad. Este link no existe. ¿Por qué? Porque los creyentes siguen siendo capaces de reafirmar su fe independientemente de su hábito de consumo. Esto no lo digo yo, lo evidencia Life Research en 2025, que lo que me dice es que la Nochebuena sigue siendo el servicio religioso más concurrido, por lo que la celebración de la fe persiste ya no solo a pesar de los regalos y las festividades, sino que lo hace más que cuando no están presentes estos elementos, viendo como no es contrario. Pero es que decimos además que la comercialización contribuye a los objetivos. ¿Por qué? Porque da más presencia y visibilidad a esta religiosidad, como a través de la decoración y los símbolos, que es un recordatorio constante, en las luces, los belenes. Esto me lo dice la Universidad de Delhi en el año 2018, que me dice que la presencia de símbolos en comercios, en espacios, reactiva las creencias y los valores religiosos en personas con formación cristiana, tanto si son practicantes como si no, ayudando a perdurar en este recurso. El Journal of Economic Behavior, que me dice que en 2018 101 ONGs estimaron que el 40% de las contribuciones anuales que reciben las ONGs son de Navidad, por lo que no solo generaliza el acceso en Navidad, sino que ayuda a cubrir necesidades vitales para personas sin recursos a lo largo de todo el año. Pero es que además genera beneficios sociales a través de regalos que son accesibles para todo el mundo, fortalece las relaciones, según la Universidad de Westminster, aumentando la reciprocidad entre el esfuerzo y el sacrificio, y hace la comunicación más efectiva, según universidades australianas, porque es un estímulo nuevo a la hora de decir te quiero, porque es más emocional y más memorable. ¿Y esto por qué es accesible?
Y es justo, porque es una oferta suficientemente amplia para adaptarse a la situación económica de cualquier persona, de forma que ni el autoconocimiento ni el mismo Prince pueden probar la esencia de la Navidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Los niños son capaces de entender que los regalos provienen del presupuesto de sus padres o creen que es un veredicto de valor que hace el Papá Noel o los Reyes Magos sobre su comportamiento? Lo que crean los niños no es importante, porque crecerán y se convertirán en adultos que entenderán cuál es el sentido de la Navidad. Los niños también creen en la edad de los dientes o creen que lo trajo una cigüeña, y son valores que adquirimos a través del tiempo. Que el relato tenga un sentido cuando soy pequeño no quita que cuando sea mayor o cumpla 2 años más y descubra si los reyes son los reales desgraciadamente, cambie mi opinión. No es una cosa duradera en mi vida y no entiendo por qué cambia la percepción sobre la Navidad. Aunque no sea duradero, no es importante que los niños sientan que se ha visto recompensado su buen comportamiento o no que sientan lo contrario, que se han portado bien y han recibido un mal regalo. Lo importante que tienen que entender los jueces es que sigue siendo coherente incluso si el niño ve condicionado a su comportamiento. ¿Por qué? Porque con lo que tiene que ser coherente es con la religión. La religión ya pone esa imposición. ¿Por qué? Porque me dicen que cuando voy a ser bueno, Dios va a hacerme cosas buenas, y cuando sea malo, Dios me va a castigar, que es el mismo mecanismo del regalo. No tiene que ser ni beneficioso ni perjudicial, sino coherente con la religión y con el propio origen de la Navidad, ni más ni menos. ¿Y qué ocurre cuando hay problemas con los padres? Como dice un estudio de Bello Fina, que el 44% siente presión porque si no me regala algo caro van a sentir que no se han portado bien. Para eso tengo una evidencia que explicaré en mi R1 que me dice que verdaderamente esta presión y esta obligación no existe, porque las personas que reciben el regalo no son capaces de percibir ni la calidad del regalo ni mayor satisfacción por el precio. De hecho, lo prefieren más baratos porque tienen menos obligación de devolverlo, porque tienen que cuidarlo menos y porque valoran más el esfuerzo, por lo que esta obligación es ficticia, no existe y no tiene unas consecuencias sociales. Pero ¿cómo valora un niño el esfuerzo si no cree que es por sus padres, sino por los Reyes Magos, que son ricos, son millonarios y son capaces de en un solo día llegar a todos los rincones del mundo? Cuando yo tenía 5 años me cayó un diente y a mi hermano le dejaron 5 euros y a mí uno. No me dejó un lastre personal sobre mí, ni sobre mi familia, ni sobre nuestra economía. Son circunstancias de niños pequeños que son capaces de aprender, cambiar su percepción y no nos lastre a lo largo de nuestra vida, por lo que no entiendo por qué es importante. Muchísimas gracias. Bueno, pues otra vez estamos aquí, de nuevo en Navidad. De nuevo otro año más nos montamos en la feria navideña, en una puerta y de repente compraremos los turrones que más les gustan a nuestros familiares, nos reuniremos con ellos, haremos algo visible. Cuando nos queramos dar cuenta nos hemos bajado y aparentemente seguimos en el mismo sitio donde hemos comenzado, ¿no? Y se dijera que no es así. Y se dijera que la vuelta que damos cada año se parece más a la vuelta que hace una pelota de nieve cuando la arrojamos desde lo alto de una colina elevada. Cada año la idea de que el consumo es igual a felicidad se va haciendo más grande. Cada año lo voy planteando más que si a lo mejor no me he comprado el regalo que yo quería era porque no me he portado tan bien, ¿no? No lo creo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Navas y como calidad de introductor del equipo Indalo junto con mis compañeros Jesús, José y Daría, vamos a defender como no es lícito el uso de la Navidad como producto de consumo porque el consumismo se sostiene sobre la coacción social y sobre el deterioro ambiental. Y es que antes de la argumentación vamos a definir lo que significa lícito. Vamos a tratar lícito como algo que puede realizarse sin coaccionar la libertad de otros y sin generar daños injustificados a terceros. Una vez entendida esta definición, vamos a pasar a nuestros argumentos. Tenemos un primer argumento moral, y es que vemos como tratar la Navidad como producto de consumo nos está coaccionando a tener que vivir la Navidad de esta manera. Pero para desarrollar este argumento hay que hacerse una pregunta. ¿Cuándo es libre realmente una decisión? El sociólogo Isaiah Berlin explica que una decisión es libre cuando no está dominada por impulsos o influencias externas, como la presión social.
En este sentido, si compramos entonces porque un anuncio explota miedos o deseos inconscientemente, nuestra libertad de decisión se estará viendo disminuida, aunque nadie te esté obligando a comprar. Pero ¿cuál es la razón principal por la que se coarta la libertad de elección? Es por el uso de la presión social en las dinámicas que se dan en la sociedad consumista. Por ejemplo, las conversaciones que se generan a través de los regalos cuando los presentamos a nuestros amigos, o el quedar porque valoramos y nos lo pasamos muy bien en un centro comercial. Y es que estas dinámicas de consumo crean que compremos más. Es que un estudio de la OBS Business School que compara los gastos de las familias con rentas altas y con rentas bajas, vemos como los gastos de estas familias durante todo el año son muy dispares, como es lógico. Pero es que en Navidad ocurre algo increíble, que los gastos se equiparan y son prácticamente los mismos, aunque a una familia le cueste el doble de esfuerzo llegar a ellos. Además, vemos como también se genera presión social con consumir, porque un sondeo realizado por Billion Finance, vemos como el 52% de los estadounidenses afirma haber comprado o comprar al menos un regalo por culpa, y el 66% considera la presión social como algo perjudicial en su salud. Y luego un segundo elemento utilitarista, y es que vamos a ver cómo la Navidad como producto de consumo produce un impacto medioambiental gravísimo. Cualquier festividad genera un impacto ambiental. Esto es algo que compramos y nos parece lógico. El problema está que cuando el daño se amplifica y se genera un impacto que podría ser perfectamente evitable si no existiera el consumo, ¿de qué daño ambiental estamos hablando? Me preguntaréis. Voy a dar 3 datos que creo que son muy relevantes en este debate. El primero es que un estudio de comida explica que en 3 días de Navidad se consumen 310 kilos de CO2 por persona, lo que equivale a conducir un coche más de 1.500 kilómetros. Lo segundo es que un estudio de la Universidad de Nueva York nos explica que en Navidad se emite el 5,5% de CO2 de todo el planeta en un año. Y un estudio de Ecologistas en Acción nos explica cómo se genera un 30% de residuos más justos en estos meses de Navidad. Estos daños son extremadamente graves, pero es que son más extremadamente evitables. Por eso lo hacen más graves, porque no tenemos la necesidad de seguir asfixiando este planeta como si solo fuera nuestro. Y aquí me gustaría interpelar a los jueces, al equipo contrario y al staff que nos acompaña, porque podemos parar la bola de Navidad que acabamos de soltar y que se nos deshagan las manos como arena, o podemos seguir creciéndola y que cuando queramos pararla, la consecuencia sea inasumiblemente fatalística. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Navas. Feliz Navidad. Primera pregunta. ¿Es lícito tener pareja? Sí. ¿Y es lícito tener amigos? Por supuesto que lo es. ¿Tiene mi pareja expectativas sobre mí y sobre lo que hago y le regalo? Claro. Entonces, ¿me está coaccionando? No, en absoluto. La coacción que recibimos por parte de la Navidad no es parecida a una coacción que recibimos con nuestra pareja. Porque yo espero que mi pareja espere lo mejor de mí, ¿no? Yo espero mejorar cada día para ser la mejor pareja del mundo. El problema está en cuando esa expectativa es inasumible. El problema está en cuando cada vez más el consumismo jamás nos dirá, has cumplido mis expectativas. Porque a lo mejor mi pareja, si de repente yo una noche le preparo una tabla con un picotito romántico... Gracias, Navas. ¿Cuál es la expectativa inasumible que no se está cumpliendo? La expectativa de ser felices mediante el consumo, porque siempre el consumidor va a necesitar más consumo para ser feliz, nunca va a ser el suficiente dinero. Hasta las familias de rentas bajas implican el doble de esfuerzo para llegar a un gasto que no les sale rentable porque no acaba siendo feliz. ¿Puede usted demostrar que se prioriza en los valores de las personas el recibir el regalo o siguen prevaleciendo estos valores satisfactorios como estar con la familia? Es una pregunta un poco ociosa porque van de la mano. En las dinámicas sociales se hacen este tipo de dinámicas de regalarnos, de juntarnos, de consumir al fin y al cabo. Y este consumo es el que dice al consentimiento de la libertad de elección. Gracias. Dices textualmente en la intro, si no existiera el consumo no se darían estos perjuicios. Entiendo, por tanto, que es eminente del consumo todo el año, la contaminación. Fíjate, porque también existe el consumo en verano, y no por eso nos cuestionamos si el verano es una manera ilícita. Existe el consumo cuando hacemos viajes a las nativas, y no por lo tanto me siento coaccionado, y no es algo ilícito. Pero en Navidad los perjuicios son extremadamente enormes. Muchísimas gracias.
cuando yo era pequeña, siempre le dejaba trampas a los Reyes Magos para demostrar que eran falsos. Qué suerte que hoy el equipo contrario, desde San Cruzado, cae en todas mis trampas. Partimos desde el marco y las condiciones para ganar este debate. Ellos me hablan de que será ilícito porque genera una coacción social o deterioro ambiental. Ellos identifican unos agentes distintos a los nuestros. La sociedad entendemos que es un agente bastante razonable. Sin embargo, el medio ambiente entendemos que es un perjuicio más genérico que refutaremos cuando lleguemos al argumento. Pero es muy importante que se entienda el punto de los valores en el debate. Y es que no podemos olvidar nunca en este debate que será lícito, sobre todo, cuando la función social que cumple la Navidad para los cristianos y los que no lo son también prevalezca en el tiempo. Si yo me siento igual, si me satisface igual, si no interfiere en mi forma de celebrar mi religión y mi identidad, entiendo que es un factor suficientemente significativo para que lo valore el equipo contrario antes que el medio ambiente, porque lo primero serán las personas y luego las palmeras, simplemente por el contexto en el que estamos hablando. Y es que me trae un primer argumento de coacción, en el que me dice que existe una presión social fruto de las expectativas de los niños o de mi abuela de que yo le regale X o Y. Primero, me tendrán que evidenciar que lo que piden estos niños es siempre desmesurado, siempre inaccesible, pero todavía más, es que le pregunto, ¿es tener pareja ilícito? No, porque que exista una expectativa sobre nosotros no es manipulación, no me están apuntando con un arma, y lo más importante, y lo digo desde el examen cruzado por mi parte, es que esta obligación verdaderamente no existe, no se materializa en una consecuencia social de que mi novio me vaya a dejar o de que mi hijo me vaya a retirar la palabra durante los próximos 25 años si no le regalo una PSP. Entonces, vemos cómo esta coacción ni tiene consecuencias suficientes, ni existe, ni si yo pruebo que existe la igualdad en el consumo y la gente sigue pudiendo consumir de una forma razonable y que satisface al niño, ya estoy ganando el punto. Y el segundo es el deterioro del medio ambiente, que me dice Navas textualmente, es que si el consumo no existiera, ese es el punto, que el consumo existe. La mercantilización será todo el año y el consumo será todo el año. ¿Por qué es ilícito según el equipo contrario? Porque es más. Es más, por ser más es más o menos lícito. O es lícito o ilícito el consumo durante todo el año, o simplemente porque sea un poquito más o un poquito menos, o muchísimo más o muchísimo menos. ¿Dónde está la diferencia de la carga de la lentitud? No lo sé, pero es que Navas tampoco lo sabe. Vamos a pasar a su línea argumental, a mi línea argumental. Pero antes la pregunta de Capi. ¿Por qué hay que priorizar a la persona religiosa cuando la sociedad cada vez más secularizada y nos dice el barómetro del CID de que solo un 29% vive la Navidad de manera religiosa? No es que esté priorizando a las personas religiosas, es que la religión atañe a las personas religiosas. El punto de mi argumento de origen es que la religión y la Navidad tienen una función para las personas, para las que forman parte de su identidad. Evidentemente, para las personas que no, a lo mejor les da más igual, pero el principal actor es Jesucristo y el principal perjudicado es aquel importante, y los jueces me darán o no la razón luego. Segunda pregunta de Capi. ¿Y qué ocurre cuando la mercantilización produce que a mi hijo ofrecieran a Papá Noel porque así le llegan los regalos antes que a los Reyes Magos y se americaniza la Navidad? Me tendrá que demostrar que la generalidad de los niños deja de creer en Jesucristo porque existe Papá Noel y que esto es invalidante en el resto de su vida para que sea significativo, porque yo hace tiempo que no creo en el retorcido de los dientes y no me ha pasado nada. Un primer argumento de origen en el que ya les digo que no altera el significado de la Navidad, sino que encima hace que prevalezcan estos valores. ¿Cuánto? Pues todo lo que nos exponemos a las luces, a los belenes, tenemos esa reafirmación constante de esta religiosidad presente en nuestras vidas, pero es que lo consumimos activamente. Según la OCU en 2025, el 70% de la gente va activamente a mercadillos navideños, el 55% al interior del alumbrado. Y según un estudio de SEITE en 2022, es esto lo que mantiene la tradición y esta satisfacción. ¿Por qué? Porque es el medio necesario para que se perpetúe esta satisfacción. ¿Cuánto? Pues según la OCU en 2025, el 85% de los españoles comen y celebran a través del consumo. O sea, su propia tradición es el consumo y necesito el consumo para poder perpetuarla, en un 85% en 2025. Y un segundo de sociedad en el que ya les digo, y les he adelantado la evidencia que es de la Universidad de Sangón en el año 2022, que la persona a la que le regalo no percibe más calidad o satisfacción por el precio, simplemente prefiere el más barato de hecho, por lo que la satisfacción no depende, no hay obligación de consumo, no hay una consecuencia social, y de hecho, según MPB en 2025, el 42% de los españoles estaría encantado de recibir un regalo de segunda mano, por lo que el consumo no es ni obligatorio
ni necesario, ni la Navidad se está prostituyendo. Muchas gracias. ¿Recuerdan lo que nos contaban en la introducción de que el Grinch parecía haber robado la Navidad, pero que esto no había sucedido porque había unos cánticos navideños que daban a los niños? Pues tengo que contarle algo. El equipo de Indalo estuvo allí. El problema es que los cánticos no eran de los niños, eran de un altavoz JBL de última generación que le habían regalado a un niño y que, como había dejado de valorar automáticamente, había dejado tirado con canciones reproduciéndose aleatoriamente. Buenos días, soy José Miguel y voy a explicar por qué su primer argumento falla en cuanto a que se dé un consumo que parece perpetuar los valores no justifica lo mismo, y después vamos a desarrollar nuestra línea como choca frontalmente con todo lo que nos viene. Un primer matiz de su primer argumento. Nos dicen, se mantiene el origen ya que el significado prevalece porque los valores se prevalecen. ¿Cómo nos evidencian esto? La gente va a mercadillos navideños. ¿Cuál es el problema? Que yo puedo ir a un mercadillo navideño con Capi, que a Capi le falta €1 para comprarse la comida, y yo decirle, pues me da igual y no te la compro. Y ahí, decirme dónde está el valor de la generosidad, decirme dónde está el valor de la familiaridad, que se dé un consumo en mercadillos navideños o cosas derivadas de la Navidad, no perpetúa los valores, se llama falacia de falsa causalidad. ¿Pero su discrepancia? Gracias, compañero, pero ese no es mi argumento. Mi argumento dice que cuando asisto al mercadillo me recuerdan constantemente los valores de la Navidad porque me han criado como cristiana. ¿Qué tiene eso que ver con que usted compre o no turno? Cuando yo entro a una iglesia y veo crucifijos por todos lados, también se me recuerdan los valores de la religión. Pero eso no me convence en absoluto de que yo lo ejerza o de que deje de ser ateo. No pueden justificar que prevalecen unos valores porque estén a la vista o porque participen en actividades derivadas de ellos. Si no lo prueban, no es cierto. Su discrepancia, ¿no? Compañero, ¿existiría Navidad sin religión? Pues es algo que deberíamos de determinar si fuera relevante para este debate. Lo cierto es que no lo es, porque se ha demostrado que la Navidad evoluciona siendo derivada o sin derivar de la Navidad. De hecho, por ejemplo, los valores tradicionales de la Navidad, como el espíritu navideño, no emanan de la religión, emanan de un producto comercializado como es el del Estado. Por ende, no podemos establecer un nexo causal entre que la religión de valores buenos y por ello se atribuye a la Navidad y entre que se dé una actividad navideña y por ello no atribuye a valores. Vamos ahora con nuestra línea argumental. Un primer argumento moral. ¿Por qué no es moral el consumo de la Navidad? Porque se da coartando la libertad decisoria. Si recibimos una presión, de hecho nos explica el profesor Roberto de la Torre que una técnica ampliamente explotada en la Navidad es potenciar la mentalidad de rebaño. ¿En qué consiste la mentalidad de rebaño? En que nuestro comportamiento individual se vea influenciado por el colectivo, privado, lo emocional a lo racional. Preguntas que todos hemos escuchado como ¿qué clase de persona es esta que no le compra regalos a todos sus seres queridos? O mira qué tacaño, no tiene ilusión, no compra lotería de Navidad. Están presentes en nuestras relaciones sociales y por ende acaban funcionando. Pero Indalo no se queda en papel mojado, no demostramos solo el razonamiento, sino el impacto derivado de lo mismo. Y es que según el informe Ipsos, el 78% de los padres considera que las expectativas de precio para los regalos de su hijo están fuera de su alcance. El 44% de los hijos explica que se ven frustrados con los regalos que reciben, ya que al compararlos con los de compañeros de clase no acaban estando contentos por lo mismo. Y es más, no nos quedamos ahí. Es que nos dice el estudio de la Asociación Psicológica Americana que el 72% de las personas describe la Navidad como una experiencia agridulce al vincularse con el consumo, porque incurre en un estrés y en un agobio financiero, por el cual el tener que consumir por una coacción que justificamos a través de la felicidad navideña no nos hace felices al consumir, hace que el consumo sea inducido e indeseado. Por ende, no podemos aceptar en ningún momento que sea moral algo que sea por coacción y que no nos hace felices. Nuestro segundo argumento es el moral y gira en torno al medio ambiente. Ya explicaba mi compañero que en el ámbito práctico la contaminación no tiene justificación y nos dicen, ¿es ilícito el consumo acaso? Lo importante es que esto no es la pregunta del debate. Nosotros concretamente creemos que desde el ámbito medioambiental sí, es ilícito que se consuma cuando perjudica al medio ambiente. Pero es que la pregunta del debate es si es lícito que se utilice la Navidad como producto de consumo. Y es que aquí concretamente es menos lícito todavía
porque el medio ambiente recibe unos perjuicios que se justifican a través de la Navidad. Es por eso que se licita este despilfarro. Y el último ámbito es el ámbito moral, porque no solo nosotros nos perjudicamos, los animales también. Podemos hablar de los perros que sufren agobio por la pirotecnia, podemos hablar de que según el informe de Animal Health, uno de cada 4 mascotas se abandonan después de regalarse Navidad. Podemos hablar, como nos dice el estudio realizado por expertos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que tanto aves migratorias se ven perjudicadas por la contaminación lumínica al tener incapacidad de ubicarse, volando 250 kilómetros lejos de su hábitat natural, incluyendo esto, por ejemplo, en muertes por ahogamiento. Podemos hablar de que aves marinas, anfibios, insectos tienen problemas en una rotura de la cadena reproductiva. Antes de pensar o ridiculizar la trascendencia de los animales en este debate, debemos de entender que licitud incurre en moralidad y nunca será moral una actividad que, en primer lugar, genera consecuencias negativas para los actores que no tienen control sobre la misma y nos coacciona a llevar a cabo acciones que no nos hacen felices. Muchas gracias. Compañeros, su bola de nieve se está derritiendo por momentos. Vamos a ver la línea que trae como trae y cómo esta es insuficiente para ganar el debate y para cumplir con la carga de la prueba de los compañeros. Primero, nos traen un marco un tanto fortuito y poco justificado en el que se explica que, bueno, que no es un debate de beneficios y perjuicios, pero sin embargo pretenden ganar el debate con un argumento de perjuicio medioambiental. Están intentando transformar la métrica del debate, cuando mi compañera María ya te explicaba que la definición de la RAE de licitud es justicia y razón, y debe adjudicarse estos criterios para que la licitud pueda existir. Por lo tanto, no, compañeros, claro que no es un debate de beneficios y perjuicios, y precisamente por eso parte de su línea argumental no entra a debate. Vamos a analizar la comunidad. Nos traen dos argumentos. Un primer argumento que nos dicen que el marketing existe y gracias a él la gente compra más. Y un segundo argumento en el que nos explican que el deterioro medioambiental existe en el mundo en el que vivimos. ¿Qué pasa con estos dos argumentos? Primero, que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Estos dos problemas que reconocemos son reales, no son una consecuencia de la comercialización de la Navidad, ni mucho menos. Y si desapareciera la Navidad, no desaparecerían estos problemas. El marketing seguiría existiendo, las personas seguirían consumiendo y el medio ambiente seguiría estando absolutamente fatal. Su pregunta, compañero. La pregunta del debate es si utilizar la Navidad como producto de consumo es ilícito. Que los agentes que hacen que esta Navidad sea ilícita, ¿por qué dejan de hacer que lo sea? Compañero, esa es mi línea y ahora mismo se lo voy a explicar. Sin embargo, vamos a continuar con la suya. Explicábamos cómo nos dan dos problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad y los achacan a la Navidad. Pero vamos a analizarlos con más cuidado. El primero, de coacción, existe una presión social. Ya les explicaba cómo la Navidad no tiene la culpa de que en la sociedad actual tengamos unas dinámicas consumistas. Pero es que, además, ya le explicaba a mi compañera María cómo esto con la Navidad no se agrava. ¿Por qué? Porque el consumo es cada vez más consciente. Ya les he evidenciado a mi compañera cómo las personas cada vez prefieren más regalos de segunda mano o hechos a mano antes que grandes cosas o grandes regalos de elevados precios que impliquen un gran consumo, un gran deterioro del medio ambiente, si lo quieren llamar así. Y un segundo argumento de medio ambiente que, bueno, pues además de no estar relacionado con la Navidad, tampoco contesta a la pregunta de debate por otro motivo que responderé después de su pregunta. El último informe de la ONU explica que son los regalos junto a las cenas y viajes lo que más se consume en Navidad y que esto se incrementa su consumo proporcionalmente a los meses de Navidad.
hacer un ejercicio de abstracción. Yo entiendo que usted celebra su cumpleaños, entiendo que en su cumpleaños usted invita a su familia. Ese día se consume más de lo normal en su casa, porque comprará una tarta, comprará comida para su familia. ¿Su cumpleaños es ilícito? Por supuesto que no. Es una celebración que se comercializa atendiendo a la justicia y a la razón. Exactamente lo mismo sucede con la Navidad. Bien, siguiendo con el segundo argumento de medio ambiente que nos pretenden explicar los compañeros del equipo contrario. La comercialización existe. La Navidad aumenta esta comercialización porque es una época de mayor consumo. Este debate no va de si consumimos más o consumimos menos, va de si cuando consumimos lo hacemos de forma lícita. Por lo tanto, si el consumo tiene un perjuicio en el medio ambiente, no es responsabilidad nuestra determinar que no. Sencillamente es responsabilidad nuestra demostrar que esto existe todo el año y que la Navidad, independientemente de si este consumo es mayor o es menor, no es responsable de que sea más o menos lícito. Por lo tanto, el argumento de medio ambiente no solo no está relacionado con la Navidad, sino que además no entra a la pregunta de debate. Pasando con nuestra línea argumental, en la que mi compañera María ya establecía un marco muy coherente, en el que te ponía los criterios, justicia y razón, en base a los agentes que sí son importantes en este debate. Y yo le preguntaba al compañero, ¿existiría la Navidad sin comercialización? Por supuesto que sí, porque la Navidad tiene un origen religioso, y la religión es un agente muy importante en la Navidad, como lo son todos los generadores de tradiciones y fe. Por lo tanto, la religión sí es un agente importante en este debate, y el origen ha de ser respetado. Por lo tanto, en ponderación es muchísimo más relevante que se respete la religión a que se respete algo como el medio ambiente, que no es que sea ni más ni menos importante, es sencillamente que en este debate afecta mucho más. Y un segundo argumento de sociedad, en el que explicábamos cómo la sociedad no solo recibe donaciones, sino que además la Navidad se puede adaptar a todos los bolsillos. Muchas gracias. Dado que veo muchos gorros navideños en esta sala, vamos a emprendernos con los valores de la Navidad. La empatía. Y vamos a empatizar con el mayor villano de la Navidad, el Grinch. Cuando hablamos historias sobre por qué el Grinch, que ha sido mencionado en este debate, en realidad odiaba la Navidad, no es que odiaba la Navidad, es que no quería participar en las convenciones que tiene la Navidad como que necesariamente tenemos que estar con la familia. Cuando yo no quiero regalar, cuando yo no quiero participar en algo invisible, cuando no tengo tanto dinero y me regalo más barato, yo soy el Grinch, porque soy el que no participa en las convenciones de la Navidad. Y lo que nosotros decimos es ilícito que presionemos a las personas a tener que gastar más o estar fuera. Eso es lo que nosotros perdemos en este debate. Dos argumentos nos traen el contrario. Uno, religión. Aquí dos respuestas. La primera es que yo puedo, una actividad puede no modificar el origen de ese fenómeno y sin embargo seguir siendo ilícito. De hecho, gran parte de los daños que nosotros traemos en este debate también afecta a la persona religiosa. Se siente igual de presionado la persona que es religiosa como quien no lo es. Datos que nosotros mostramos como que el 52% ha regalado con culpa. Es decir, que si no hubiera una dinámica de consumo, no hubiera tenido ese regalo porque no le parece bien tener que gastar su dinero. Y eso afecta a todas las personas independientemente de las creencias que tengan. Pero una segunda respuesta es que no es cierto. Lo que está generando el consumo, y aquí vamos a ampliar lo que es el consumo, porque consumo no es solamente ir a ver la luz de Navidad, consumo no es solamente comprar regalos, consumo son también las series de televisión y las películas que nos venden de la Navidad, que, spoiler, vienen de Hollywood, y esto americaniza la Navidad. Precisamente por eso dice el barómetro del CIS que en España a día de hoy un 25% de las personas celebran Papá Noel y no los Reyes Magos. Y esto en realidad tiene mucho sentido, porque un niño prefiere que le lleguen los regalos antes a que le lleguen los regalos el 7 de enero, porque ya no son las vacaciones y no puede disfrutarlo. Y por eso lo que acaba prefiriendo es que esté Papá Noel y no que estén los Reyes Magos. Y ahí es cuando el consumo, cuando la idea de que así se vea la Navidad, cuando la idea de que esa es la Navidad, se acaba americanizando y afectando más a las personas que son religiosas. Su pregunta. Compañero, ¿qué sucede con esos 75 de cada 100 niños que creen en los Reyes Magos? Es muy buena esta pregunta, porque vamos a recordar el debate que ha habido en mi interrogatorio. Yo constantemente le decía, ¿y qué pasa con los niños que le han dado un regalo que no quería y sienten que se han portado mal? Y nos decían, bueno, en una etapa que no da tanto tiempo, no le va a generar un trauma. Pero con esa pregunta, a mí me llega a decir, ¿sería ilícito que yo le diga a un niño que los Reyes Magos son los padres,
a pesar de que no va a ser un trauma y que probablemente se entere entre años, sí, el daño que no le genera un niño, aunque no se mantenga en el tiempo, sigue siendo ilícito, de la misma manera que decirle a un niño que al final lanzarle el mensaje de has tenido un regalo más barato, por tanto te has comportado mal, tu compañero se ha comportado mal, ha tenido un regalo más caro, no sé qué es lo que ha hecho él y qué es lo que he hecho yo, es ilícito, aunque luego dentro de 5 años no sea un problema para esta persona. La pregunta. Compañero, ¿por qué es malo que los niños aprendan sobre frustración y a gestionarla cuando sus expectativas son desmesuradas? Porque se puede aprender de otra forma, no utilizando la magia, la ilusión y la creencia, haciéndole creer que el valor de los regalos se mide en su comportamiento. Seguro que hay profesores como Juárez, seguro lo sé, y seguro que saben cómo enseñar a un niño cómo lidiar con la frustración, y seguro que ninguna persona piensa que es a través de los Reyes Magos. Hay bastante alternativa. Argumento número 2. Sociedad. Dicen que genera beneficios como por ejemplo que se vuelva más accesible. Lo que ignoran, la letra pequeña, la cara oculta, es que también se vuelve más inaccesible. Porque nos genera dos ideas, dos ideas peligrosísimas. Idea número 1, solamente voy a ser feliz si gasto mucho, porque es lo que me dice la dinámica de consumo. Y esto nos lleva a la evidencia que sacamos desde la introducción, que nos dice la OBS que solamente en la Navidad es cuando se equilibra el gasto que hace la clase baja con el gasto que hace la clase alta de productos navideños. Porque tienen la idea de que solamente si compras lo más caro es cuando realmente participa en la Navidad. Idea número 1, peligrosísima. Idea número 2, dado que no me lo puedo permitir, mis Navidades son peores. Y esas son las personas que nosotros demostramos con el estudio del Instituto Económico, como por ejemplo que el 66% dice que la presión cultural a tener que regalar un regalo caro le ha hecho tener problemas de salud y ha sido perjudicial. Esos son los daños que promueve el hecho de tratar la Navidad como dinámica consumista. ¿Cuáles son las refutaciones de este argumento? Sobre el argumento de libertad, lo que nos dicen es que esto realmente no es una coacción. Y no es cierto. Es decir, a mí no me apuntan una pistola, por supuesto, pero que haya una dinámica, y sobre todo una dinámica que nunca acaba, porque la rueda del consumo siempre tiene que girar. Yo no puedo verme satisfecho. Si tengo un regalo caro, necesito otro regalo más caro, porque si no, no funciona la dinámica que tiene la empresa que quiere que siga consumiendo. La dinámica de más y más, y sigo girando la rueda y ahora gasto más dinero, es simplemente poderosísimamente peligrosa para las personas. Y sobre el argumento del medio ambiente, nos dicen que evidentemente hay que contaminar en algunos casos y hay cosas que se necesitan para obtener un beneficio y contaminan. Pero me pregunto yo, ¿es necesario el pulso que hace el alcalde de Vigo con el alcalde de Málaga de tener cada vez las luces de Navidad más caras y que más contaminan? No, podríamos disfrutar perfectamente de Navidad sin tener que contaminar tanto. ¿Es necesario consumir y gastar 20 regalos en lugar de 5? No, son daños evitables, no lo podemos permitir. Muchas gracias. Tengo que contarles una mala noticia de la que me acabo de enterar. Christmas, que se llama así por Jesucristo, nunca conoció a Jesús. Y si no se acuerdan, no pasó. Eso es todo lo que me tiene que decir el equipo contrario sobre mi argumento de religiosidad. Que ni lo conocen, ni lo refutan, ni se le espera. Porque ¿qué les digo yo? Que simplemente no erosiona la función que tiene la religión para aquellos para los que sirve y que encima les recuerda valores para los que les es útil. Ni más ni menos, nada que ver con las refutaciones de caso. ¿Qué se da en este debate? Tenemos que hablar sobre bienestar social. ¿Dónde están mejor las personas? Pues no están mal en la comercialización de la Navidad. Lo único que me trae es que la gente se frustra cuando no consigue siempre lo que quiere. Y ya les digo, me parece bien que se frustren, porque la frustración es parte de la vida y aprender a gestionarlo desde pequeño, de cuando tengo objetivos irreales y quiero cosas que no son normales, puedo no conseguirlas y no pasa nada y tendré que gestionar esas expectaciones y esas expectativas. ¿Qué es lo que sí pasa en este debate? Que el equipo contrario sabe mucho sobre cuentos de Navidad, pero no me lo sabe evidenciar. No me evidencian que hay una consecuencia social. Y yo les demuestro que no hay más satisfacción por el precio, ni que tengo una obligación de consumir, porque el 42 está encantado de conseguir cosas de segunda mano, que no acceden menos. ¿Qué pasa con la razón en la justicia? Que ni me obligan, ni tengo un arma, ni me explican por qué consumir o comercializar es lícito, y que simplemente cuando es más, se vuelve peor y aparece la ineptitud. Muchísimas gracias. ¿Es necesario el consumo para tener los beneficios de Navidad? No.
puedo quedar con mi familia sin necesidad de hacer lo posible o sin necesidad de llevar un regalo bajo mi brazo. Puedo ser feliz viendo el centro de la ciudad sin que estén las luces más contaminantes de España. Y puedo seguir siendo feliz. Puedo ser feliz disfrutando una comida con mi familia sin que sea el pavo más caro o el turrón suchar igual que el cazar. Puedo conseguir. Pero esa es la idea que nos venden las empresas. ¿Es eso lo que quieren que hagamos? Lo que quieren es que vayamos a las luces más caras. Lo que quieren es que compremos el turrón más caro. Lo que quieren es que hagamos el viaje más riguroso. Lo que quieren es que nos gastemos lo máximo posible. No es casualidad que venga cerca del Black Friday y que la segunda paga extra que se da sea Navidad porque quieren que consumamos. Y esa idea que nos instala en la cabeza es una idea tremendamente perjudicial porque nos lleva a la idea de solo disfruto si gasto mucho, si no estoy gastando lo suficiente, no estoy disfrutando de la vida. Y eso no solo no es previsible, sino que en este debate no es lícito. Porque es una idea que de otra manera no tendríamos. Porque es una idea que nos está confinando y sobre todo porque es una idea que solo nos afecta a nosotros, sino que también se extiende a animales, que ha sido grabado por el debate, perros que después de hacer el ilusión al niño para regalarlo luego lo abandonan a una gasolinera, la pirotecnia que es completamente innecesaria y que afecta a un montón de animales, la ave marina, la ave obligatoria, todo ese tipo de daños son daños que perfectamente se podrían evitar o como mínimo reducir si no hubiese consumo. Y por eso el consumo en la Navidad no es lícito. Muchas gracias. La Universidad de Zaragoza nos hacía una promesa a todos los que estábamos en esta sala al principio de este debate, y era demostrar que tratar la Navidad como producto de consumo era ilícito por dos razones. Porque nosotros, que era lícito porque es justo y porque es razonable. Sin embargo, que nosotros nos sentamos presionados y que nosotros generemos un daño medioambiental, creo que no está demostrado que sea algo justo ni razonable. Vamos a verlo a lo largo de este. Primero, nosotros tenemos un argumento moral. En este les decíamos que nosotros nos sentimos presionados a consumir. ¿Qué es lo que nos decían a este argumento? Nos dicen, oye, es que las consecuencias de esa presión a consumir no son permanentes para toda la vida. Ojo, aquí nos dicen, por lo tanto, que si no llevo una mochila para toda la vida, por lo tanto, no tengo una consecuencia para poder valorar si es lícito o no. Una refutación que, conforme a esta definición de lícito, no parece ni injusta ni razonable. Pero también vamos a ver qué más nos dicen. Y es que la consecuencia aquí es clara. Nosotros les decíamos que no solamente esta consecuencia sí se mantenía, sino que se daba tanto en adultos como en niños. Ya les comentábamos que en los adultos el 52% de las personas se siente presionada a consumir. El 78% de las personas se ven obligados a comprar por encima de sus posibilidades. Cuando nosotros utilizamos estas palabras para definir cómo nos sentimos, cuando utilizamos palabras como obligación, entendemos que por lo tanto sí hay una presión suficiente para entender que sí hay una consecuencia suficiente para poder valorarla y para entender que la misma no es ni justa ni razonable y por lo tanto no es lícita. También les decíamos que es que lo único que nos trataban de decir a esto es que, bueno, que ahora somos más responsables, pero eso lo único que evidencia no es que realmente estemos gastando menos, es que si antes gastaba 1000, ahora gasto 800, pero las personas siguen pensando que gastan por encima de sus posibilidades, por lo tanto, sigue quedando probado este prejuicio. En cuanto a los niños, nosotros les decíamos que se generaban comparaciones, ¿y qué es lo que nos decían? Que estas comparaciones pues se daban, y ya. No, pero es que se den comparaciones no es algo justo ni razonable y por lo tanto tampoco puede ser lícito. En cuanto a los argumentos utilitaristas del medio ambiente, decíamos que por este consumo se daba un impacto al medio ambiente que no era lícito. Y ya les decíamos que es que esto, a pesar de que se dé por el consumo, no es lícito por la intensidad que se da en el mismo, porque no se daría si no se tratara la Navidad como un producto de consumo. En cuanto a sus argumentos, el argumento de origen,
que ya les refutaba acá, le dicen que para empezar esto no es cierto. ¿Por qué? Porque su esencia sí se transforma a través del consumo. La transformamos y hacemos que los valores sean distintos a aquellos que nos tratan de vender, y porque igualmente sería completamente compatible si dejáramos de tratar a la Navidad como un producto de consumo. Por lo tanto, cuando se vayan a deliberar los jueces, lo que tienen que preguntarse es si eran razonables con su propia definición, si realmente han demostrado que nos presionen y que generen un daño medioambiental es algo justo y razonable para que nosotros podamos considerarlo lícito. Y evidentemente no. Muchísimas gracias. En este debate me voy a transformar un poco en el espíritu de las navidades pasadas y me vais a acompañar a ver lo que ha sucedido a lo largo de todo el debate y por qué nuestra línea prevalece sobre la línea del equipo contrario, que no ha conseguido ni contestar a la pregunta ni cumplir con la carga de la prueba que ellos mismos se achacaban. Vamos a hacer esta conclusión a través de 3 criterios que consideramos han sido los más importantes en el debate. Primero, la moralidad. Segundo, el origen de la Navidad. Y tercero, la sociedad en su conjunto. Bien, vamos a comenzar con la moralidad. El equipo contrario nos comentaba que, bueno, pues que es inmoral consumir, básicamente, y que los perjuicios que consumir trae son inmorales. Y ya les explicábamos por qué el consumo no forma parte de este debate, por qué este consumo no es culpa de la Navidad. Es sencillamente la forma en la que coexistimos en sociedad en la actualidad. Vamos a ver lo que de verdad es inmoral. Inmoral es eliminar la Navidad solo porque esté sujeta a una compra-venta, eliminar los regalos, eliminar las tradiciones, eliminar la cena de Navidad con todo lo que ello conlleva. Eso es inmoral. ¿Por qué? Porque representa la identidad de muchísimas personas. Muchísimo más importante en este debate que el perjuicio que pueda suponer, por ejemplo, hacer daño al medio ambiente. Además, es que en ponderación, que el marketing exista y que en 2 ciudades de España haya luces un poco caras es un precio que pagamos gustosamente por reunirnos con nuestra familia en Nochevieja, por ver a nuestra abuela o por intercambiar los regalos con nuestros hermanos haciendo un amigo invisible. Segundo punto, el origen. El origen que comentábamos que es lo que hace razonable esta comercialización de la Navidad. La Navidad es religiosa por definición. Si no hubiera religión, pues probablemente no habría Navidad, habría otras celebraciones, habría Halloween, probablemente todos tendríamos cumpleaños, pero pues no habría Navidad, ¿no? Entonces, el recordatorio que supone la Navidad y la comercialización de todo este relato religioso que le da origen y nombre y sustenta todas estas tradiciones es muy importante en este debate, y el equipo contrario no ha sabido lidiar con esto, porque precisamente la comercialización es lo que permite que este relato se recuerde. Cuando usted va al mercadillo y le compra a Capi un turrón, muy probablemente se cruce con un Belén y se acuerde de la historia del nacimiento. Y un tercer punto, de sociedad, en el que explicábamos por qué la sociedad está mejor en estas fechas, porque hay un altruismo estacional, hay más donaciones, la gente se acuerda más de sus valores, y además el consumo no es para nada obligatorio, porque la Navidad se adapta a todos los bolsillos y porque el consumo cada vez es más consciente, no queriendo regalos caros, sino regalos más cuidados o más cercanos con nuestros seres queridos. Por lo tanto, los compañeros, al igual que la comercialización, no han conseguido estropear la Navidad. Muchas gracias. Los jueces pueden proceder a deliberar y los equipos pueden ir a la sala. Muchas gracias.
A mí me han dicho que sí. De hecho, siguen vivos. ¿Puedo dar un mensaje? Vamos a dar un mensaje. El señor Capi y yo Queremos desearos desearos una feliz Navidad. Una feliz Navidad. Otra vez. El señor Capi, no. El señor Navas y Capi. ¿Y yo Capi? No, No, yo soy Capi. yo soy Navas. Ah, bueno. Vale, otra vez. Sí, a ver. O sea, primero el señor Capi, luego el señor Capi. Y el señor Navas. Os deseamos una feliz Navidad. A 13 personas la vez. Esto se lo dedicamos al Nicky, ¿vale? Saldrás pronto. El señor Capi y el señor Dron. Os deseamos. Y el señor Navas. Felices fiestas. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz Navidad. Y queremos decir que echamos mucho de menos a Adrián Romero en este torneo. De verdad. Adri os dice hola, por cierto. Adrián. Bueno, dice hola Navas. Adri, ¿Quién más hay dentro? Adri, vuelve. París está Alex bien, pero... Peco, Indalo. Aquí, mientras los jueces deciden qué pasa con nuestro Mientras jamón, deciden. ¿no? Estamos deseando feliz Oye, Navidad. vámonos de aquí. Vamos a la cámara. Os prometemos que lo hemos hecho de broma, ¿eh? Vaya a cerrar ya. Sí. Hasta luego. Muchas gracias por